Se llama agujero o fosa oval de Weybridge. Eso, abuela, de los ligamentos glenohumeral superior y medio. Igual sería. Entonces, pero mejor si lo conocemos con su antiguo nombre. Agujero oval de Weybridge. Pregunta de examen. ¿Para qué es importante saber que haya ese ligamento, esa fosa oval de Weybridge? Muy importante. Para ver las luxaciones de hombro. ¿Listo? ¿Para qué entonces me sirve saber que hay aquí un agujero oval de Weybridge? ¿Para qué sirve? Que está delimitado entre superior y medio. Para ver luxaciones de hombro. Rotura o desgarro de ligamentos de hombro. Por ejemplo, los ligamentos glenohumeral superior y medio se pueden desgarrar. Se puede salir la cabeza del húmero, se puede salir por acá hacia adelante, ¿no? En un tipo de fractura, en un tipo de luxaciones, desgarros. Muy bien. Entonces todo eso lo van a ver ya en la práctica clínica, ¿ya? Y en la parte mientras vayan avanzándolo. En patología lo van a ver, en anatomía patológica. Bien, cuando hablen de enfermedades osteomusculares. Entonces, chicos, ¿hasta aquí se entendió? Agujero oval de Weybridge. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se le escapó algún ligamento? ¿Alguien, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Es sencillo, está sencillito. El otro medio de unión, ¿cuál era? Son 3 medios de unión. Superficies articulares, la cápsula articular, ligamentos y músculos periarticulares. ¿Cuáles son los músculos periarticulares? Yo les voy nombrando aquí. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en el manguito rotador? A ver, ¿cuáles son los músculos que se insertan en el manguito rotador? Pregunta de examen común. ¿Cuáles son los músculos que se insertan en el manguito rotador del húmero? ¿Cuáles son estos músculos? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Escapular y redondo menor. Muy bien. Los supraespinosos, infraespinosos, subescapular y el redondo menor. Esos 4 músculos son los principales que se insertan aquí. Yo lo puedo poner acá. Yo lo quito si yo quiero, ahí me da. Ahí está, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso. Ahí está, supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Son los músculos que se insertan en el manguito rotador. Pregunta de examen. ¿Y cuáles son las superficies? Estos 4 músculos son los músculos que se encargan de darle también fijación a la articulación escapulohumeral. ¿Ya? Por eso se llaman medios de unión. Son estos músculos también medios de unión. Importante. ¿Para qué? Para sujetar la articulación glenohumeral. Ya no se olviden, estos 4 músculos son importantes para la fijación y unir la articulación escapulohumeral. No se olviden. Son músculos periarticulares. ¿Ya? No se olviden, chicos, eso es importante. Listo, son los músculos entonces del manguito rotador los que se encargan de darme la fijación o la firmeza de la articulación escapulohumeral como medio de unión. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, si les preguntan a tu examen, el agujero oval de Weybridge se ubica entre el ligamento glenohumeral medio y el glenohumeral inferior. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero. ¿Entre el medio y el inferior? Falso. Falsango, pues entre el superior y el medio. Ahí le pisaron el palito, ¿no? Es entre el superior y el medio. No entre el medio y en el inferior, no. No entre estos dos que estoy aquí marcando, no. Entre estos dos no. Sino entre el glenohumeral superior y el medio. Aquí se encuentra un agujero o fosa oval de Weybridge. ¿Para qué me sirve saber la ubicación de este ligamento, chicos? ¿Para qué me sirve? Saber que está ahí. Identificar Las articulaciones inferiores. ¿Cómo? Yo no escucho.
cubre la mayoría de las luxaciones anteroinferiores. Muy bien, excelente. Para las luxaciones anteroinferiores de hombro. Muy bien. ¿Ya? Y ahí tienen su propio nombre. Cuando las luxaciones de hombro, cuando se rompen estos ligamentos, hay desgarro, rotura o lesión de ligamento grado 1, grado 2, grado 3, ya eso lo van a ver más adelante. Lo importante es que ustedes sepan esta articulación. ¿Cuáles son esos ligamentos que lo sostienen? Eso es importante. ¿Ya? Y la fosa oval de Weisbrech también para las luxaciones y desgarros de ligamentos de hombro. ¿Ya? Vamos ahora a la otra articulación, que también es pregunta de examen y de oscilatura también. ¿Ya? Y uno se lo dice, uy, este es el terror, este es el cucu de los exámenes de oscilatura. Este es el cucu. No, que no me toque codo. No, que no me toque hombro, dice articulación del hombro. No, que no me toque. Me acuerdo que todos nos decían así, no, que no me toque. Ya, y les tocaba, pues. Y ni modipino, pues al año con más camita decía, ¿no? Entonces, chicos, ¿hasta aquí se entendió bien la articulación del hombro? ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, cortito, miren. Pulmonar, bolsas sinoviales. Articulación, chicos, hay un líquido que se llama líquido sinovial. ¿Ya? En todas las articulaciones, y eso permite que se muevan las articulaciones. Sin líquido, sin membrana, no se mueven. O si no, si se mueven, se van a desgastar, pues, ¿no? Hueso con hueso. Así que siempre, toda articulación, no se olviden, chicos, dentro de la articulación tiene líquido. Tiene un líquido que se llama líquido sinovial. Todas las articulaciones. Dentro de ella. Dentro de la membrana sinovial. ¿Listo? Vamos con la articulación del codo. Articulación del codo. Y antes de irme, chicos, ¿qué tipo de articulación es la glenohumeral? ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué tipo? Sinovial esferoidea. Muy bien, esferoidea. Bien, vamos entonces con esta parte de articulación del codo. La articulación del codo, chicos, tiene lo mismo. Superficies articulares. Vamos a poner, ¿cómo está compuesto para estudiar la articulación del codo? Sabemos que la articulación del codo es la unión entre el hueso húmero y el de acá abajo, el cúbito. Entre el húmero y el cúbito. Se llama articulación, la articulación entre el húmero y el cúbito. Húmero y cúbito se llama articulación húmero cubital. De arriba hacia abajo. Articulación húmero cubital. ¿Listo? Así se llama la articulación húmero cubital. ¿Listo? Bien. Ahora miren. Toda articulación que yo les dije siempre tienen tres cosas importantes. Tienen, para estudiar esta articulación, tiene superficies articulares, tiene medios de unión, tiene, ¿qué más tiene? Membrana sinovial. Toda articulación tiene estos tres: superficies articulares, medios de unión y membranas sinoviales. Toda articulación. ¿Ya? Vamos a ver por los medios de unión. ¿Cuáles son los medios de unión? Digo, las superficies articulares, vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las superficies articulares de la articulación del codo. La articulación del codo, por arriba, por aquí arriba, tiene dos componentes. Tres componentes tiene. De medial a lateral, esto aquí se llama ¿cómo se llama esta parte de aquí del húmero? La Tróclea. Es tróclea. Y la otra es el Cóndilo. Capítulo. Y entre la tróclea y el capítulo se encuentra el surco
capítulo troclear. El surco capítulo troclear. Entonces esos tres son las superficies articulares del húmero. Voy a poner aquí una H. ¿Cuáles son las superficies articulares del radio y del cúbito? Vamos a ver aquí del cúbito. Del cúbito está la escotadura troclear. Es que se divide en dos porciones, que está por acá, ¿ven? Escotadura troclear. En porción olecraneana y la porción troclear. ¿Ya? Hay otra más. Ese es del cúbito. Vamos a poner aquí el cúbito. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí se está entendiendo? O escotadura radial también le dice. Entonces la escotadura troclear es parte del cúbito. Y parte del radio, sencillo. Solamente está la fosita articular. Por parte del radio. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos a ver, a repasar sin estas letras. Entonces, ¿cómo se llamaba la superficie articular del radio? Que se relacionaba con el capítulo. ¿Cómo se llamaba? Perdón. Fosita articular. Parte del radio que se une con el capítulo. ¿Y cómo se llamaba la superficie del cúbito que se relacionaba con la tróclea del húmero? ¿Cómo se llamaba? La escotadura troclear. ¿Listo? Hasta ahí espero que se haya entendido. Escotadura troclear. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? Nuevamente voy a preguntar, del radio. Vamos a poner aquí del radio, su superficie articular es la fosita articular. Volvemos repasando. Del cúbito es la escotadura troclear, donde está en relación con el olecrano. Bien. Así sencillito y cortito, para no chiparnos mucho. Esas son las superficies articulares, ¿no? Obviamente aquí la escotadura troclear tiene una porción olecranera, le dije, que está acá atrás, aquí. Y esta porción, la porción troclear. ¿Bien? Así está formada la superficie articular. ¿Cómo están formados sus medios de unión? Anoten esto bien, chicos. El medio de unión, los medios de unión están dados primeramente por tres cosas importantes. Medios de unión, vamos a ver acá. ¿Cuál es lo primero, la primer medio de unión que tiene toda articulación, chicos? ¿Es su? Cápsula articular. Muy bien, su cápsula articular. Todo medio de unión tiene primero y principalmente su cápsula articular. El otro, los Ligamentos. ligamentos. Y después los músculos periarticulares. ¿Ya? Esos son los medios de unión. Vamos a ver estos tres principales. ¿Cuál es entonces aquí? Mira, aquí está la cápsula articular. Yo la quito, ¿no? Tenemos los ligamentos. Y este es uno de los más importantes. Se llama el ligamento anular del radio. Miren cómo vueltea. Desde el cúbito, cubre el radio y se va hacia atrás. Se llama ligamento anular del radio. Primer ligamento que estamos viendo para la superficie, para los medios de unión. Ligamento anular del radio. Miren cómo voltea. Le da una vueltata. Y según dicen también el libro que el ligamento oblicuo, ¿no? O colaterales. Este es el ligamento cubital radial, mire, tanto derecha, externo,
como izquierda, ligamento colateral cubital, ligamento colateral radial. Ya tenemos aquí. Al más externo es el radial y el más interno es el cubital, obviamente porque se relaciona con el hueso cubital. Entonces ya hemos visto los ligamentos colaterales, radial y cubital. Y aquí debería haber uno que se llama ligamento oblicuo, pero no lo tenemos acá presente, no está en la aplicación. Acá hay otro ligamento. ¿Miren? El ligamento colateral cubital se divide en anterior, obviamente, y en transverso. ¿No? Y aquí entre ellos también, aquí en la aplicación no muestra, pero acá también hay otro ligamento, chicos. ¿Ya? O fascículos ligamentarios de húmero-humerales, húmero-olecraneana, oblicuas, ¿no? Húmero-olecraneana. Debería haber aquí también unos ligamentos, pero no se ve aquí en la aplicación. Ligamentos húmero-humerales y ligamentos húmero-olecraneanos, tanto derecho como izquierdo. Yo lo estoy rayando ahí, pero no hay en esta aplicación. ¿Por qué será? No sé. ¿Bien? Húmero-humerales, húmero-olecraneano, tanto izquierdo como derecho, o lateral y medio. Y hay un ligamento, el más importante, que es pregunta de examen en esta articulación. Y se pregunta siempre, hasta en los exámenes de auxiliatura. ¿Cuál es ese ligamento que une al radio y al cúbito de manera firme? ¿Quién se acuerda cómo es ese ligamento que une directamente en su articulación radio-cubital proximal? Hay un ligamento que une el radio con el cúbito directamente y debería estar por acá. ¿Cómo se llama ese ligamento? A ver quién ha estudiado, quién está hecha para su examen. Se llama ligamento cuadrado. ¿Ya? Noten bien. Ligamento cuadrado. Pregunta de examen. Ligamento cuadrado de Denusé. Así se llama. Ligamento cuadrado de Denusé. El ligamento cuadrado de Denusé es un ligamento muy firme, muy fuerte, que une la articulación radiocubital proximal. La une. Tanto el cúbito como el radio. La une fuertemente. Ese tiene mucha importancia clínica. Cuando ustedes vean luxaciones de codo, van a ver que cuando se separa tanto el cúbito como es porque hay compromiso del ligamento de Denusé. ¿Listo? Entonces, chicos, ya hemos visto los ligamentos. Vamos a repasar cuáles son los ligamentos. ¿Cuál era el ligamento que tenía tanto como medio de unión como superficie articular? ¿Cómo se llamaba ese ligamento? A ver, chicos, participen. ¿Cómo se llama este ligamento? Que era tanto como medio de unión como superficie articular a nivel del codo. ¿Cuál es ese? ¿Es este de acá? ¿Cómo se llama? Ligamento anular. Eso, ligamento anular del radio. Mire cómo la voltea, ¿no? La voltea el radio. De punta a punta, de anterior a posterior, lo rodea el radio y se inserta en el cúbito. No se olviden que los ligamentos unen hueso con hueso, ¿no? Y los otros ligamentos, el ligamento anterior u oblicuo, que no lo tenemos por acá. Los otros ligamentos, el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Y el cubital se subdividía en anterior y en transverso. Y teníamos un ligamentos posteriores, ya lo hemos mencionado, ¿no? Los ligamentos posteriores, húmero-humerales, fascículos húmero-humerales, colaterales, húmero-olecraneano, ya lo hemos mencionado, pero el más importante de todos estos es el ligamento cuadrado, o también llamado de Denusé. Pregunta de examen. Siempre pregunta
pregunta en ese ligamento. El ligamento que une fuertemente la articulación radiocubital proximal, ligamento de Demosén. ¿Ya? No se olviden. Ese es el más importante de la articulación del codo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces no se olviden, ligamento cuadrado de Demosén. Muy importante. ¿Para qué me servía saber que ahí está un ligamento cuadrado de Demosén que me une a la articulación radiocubital proximal? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me servía, chicos? El ligamento Porque ahí cuadrado se de... presentan los... Muy bien, las luxaciones de codo. Ahora yo les nombré aquí un ligamento posterior que tenía varios fascículos. Húmero-humerales, húmero-olecraneano, tanto medial como lateral. Este ligamento, que forma así como un triángulo, se llama ligamento posterior de Bardinet. Pregunta de examen. Ligamento posterior de el que tenía fascículos húmero-humerales, porque se iba de un húmero a otro, al mismo húmero. Húmero-humerales, húmero-olecraneano, medial y lateral, en forma triangular y en abanico. Se llama entonces ligamento posterior o también llamado de Bardinet. Esto aquí le gusta preguntar al doctor Aguilar mucho. Esos nombres homónimos. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve ese? ¿Para qué servía este ligamento posterior? ¿Para qué sirve? O en abanico le dicen, o de Bardinet, ¿para qué sirve? Para ver las luxaciones o la salida del cuadrado de Demosén. ¿Ya? No se olviden. Pregunta de examen. No se olviden. Y eso les va a servir también para la vida. Esta información que les estoy dando. Bien. Vamos con la otra articulación. ¿Alguna pregunta de la articulación del codo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, ¿no? Bien. A ver, ¿alguien dice que tiene preguntas? Ninguna, todo claro, dice. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien, bien. Vamos a ver entonces la articulación del carpo, de la mano. La articulación de la mano. O también llamada la articulación del carpo. Aquí miren un chupadero. Pero esta parte, esta articulación de la muñeca, es frecuente en varias lesiones que cuando uno agarra de una mala manera las cosas, se puede lesionar, se puede luxar. Entonces, toda articulación, dijimos que tiene, ¿qué cosa? 3 características importantes. Esta es la articulación de la muñeca. Y se une con el carpo, con el cóndilo carpiano. ¿Cómo se llama la articulación entre el radio y el cóndilo carpiano? ¿Cómo se llama esa articulación, chicos? A ver, vamos. ¿Cómo se llama? Radiocarpiano. Muy bien.
Articulación radiocarpiana. Muy bien. Esa articulación radiocarpiana tiene tres componentes principales. Vamos a poner número 1, tiene superficies articulares, tiene medios de unión. ¿Qué más tiene? Membrana sinovial. ¿Ya? Siempre, toda articulación tiene esos tres: superficie articular, medio de unión y membrana sinovial. Toda articulación tiene esos tres, no se olviden, para estudiarlo. Para estudiar una articulación, para que ustedes identifiquen una radiografía de mano, tienen que saber que existen esos tres medios de unión. Entonces, voy a comenzar con primeramente las superficies articulares. Voy a empezar a quitar todo esto de acá. ¿Cuáles son las superficies articulares por ejemplo, vamos a decir, del radio? Porque no se olviden que directamente se une. Voy a ocultar esto. Bien. Y aquí me falta, creo, un huesito. Sí, un hueso falta ahí. Bien. Ahora sí. ¿Cuáles son las superficies articulares para la articulación de la muñeca? El radio se une directamente. Anoten bien así, chicos. Entre el radio, que este es el radio, este aquí es el radio, el hueso radio, y este es el cúbito. Entre el radio y el cúbito hay una superficie que se llama, o una cavidad, que se llama cavidad glenoidea antebraquial. ¿Ya? Cavidad glenoidea antebraquial. Así se llama la unión entre la articulación radio cubital distal, entre el radio y el cúbito. Se llama cavidad glenoidea. Y el cúbito se une con el cóndilo, los huesos que forman el cóndilo carpiano, de derecha a izquierda, de lateral a medial. Vamos, ¿cómo se llama este huesito de acá? Escafoides. Muy bien, el escafoide. ¿Qué más? El piramidal y el Semilunar. lunar. ¿Sí? Y si le dicen a ustedes cuál es el cóndilo carpiano, cuáles son los huesos del cóndilo carpiano, es el escafoide, el piramidal y el semilunar. Esos tres son los huesos del cóndilo carpiano. Son estos aquí, mira, ahí está el escafoide, semilunar y el piramidal. Ahí está. El escafoide es el más grande, se va a la región del pulgar, ¿no? Escafoide, semilunar y piramidal. Son los tres huesos principales llamados cóndilos carpianos. ¿Ya? No se olviden. Cóndilo carpiano, escafoide, semilunar y piramidal. ¿Se unen con quién? Estas son las tres, son superficies articulares. ¿Con quién se unen? Con la cavidad glenoidea antebraquial, entre el radio y el cúbito. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? La superficie articular. ¿Cuál era entonces la superficie articular del radio y del cúbito? Se llama cavidad glenoidea antebraquial. Así se llama. ¿Cómo se llama la superficie articular del carpo? Pues se llama cóndilo carpiano y está formado por el escafoide, piramidal y semilunar. ¿Listo? Hasta ahí quiero que ustedes comprendan cómo está formado la superficie articular de la articulación de la mano o de la muñeca. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es siempre pregunta de examen. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a irnos al
que toda articulación tiene su cápsula articular. Toda articulación tiene su cápsula articular. ¿Cuál será su cápsula articular? Aquí no la veo bien, pero tengo ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos que se encargan de unir a esta articulación radiocubital? Este es el ligamento radiocarpiano, se llama. Ligamento radiocarpiano, carpiano en su porción palmar. Este es el ligamento cúbito-carpiano, palmar, porque está en la región de la palma. Como está en la región de la palma, se llaman del mismo nombre. Entonces, articulación radio, que viene del radio hasta el carpo, radiocarpiana, palmar. Y articulación cúbito-carpiana, palmar. Así se llaman los ligamentos. En la región anterior. Anoten bien eso. ¿Ya? En la región anterior tengo esos dos ligamentos. La región posterior tengo otros ligamentos, chicos. Vamos por la región posterior. Tengo esto. Ligamento radiocarpiano dorsal. ¿Ya? El ligamento radiocarpiano dorsal. ¿Listo? Ligamento radiocarpiano dorsal. Este es el principal que está en la región posterior, el ligamento posterior. El ligamento lateral se llama el ligamento colateral radial. Y es en la parte lateral. Y en la parte medial se encuentra el ligamento, no está por acá, colateral cubital. En la región medial. Y aquí en la región lateral. ¿Listo? Así se llaman los ligamentos que se encuentran en la región tanto medial como lateral. Entonces el lateral se llama el ligamento colateral radial. Y el medial el ligamento colateral cubital. ¿Listo? Entonces ya hemos visto los ligamentos que se encuentran tanto en la parte anterior, posterior, lateral y medial. ¿Hasta ahí se entendió? Todos estos ligamentos sujetan la articulación radiocarpiana. Son medios de unión y también tienen su membrana sinovial, que tiene líquido sinovial. ¿Listo? Entonces, chicos, si yo les pregunto cómo se llama o cuál es el tipo de articulación entre el radio y el carpo, ¿qué tipo de articulación es? Si les preguntan en su examen. ¿Es una articulación? Es una articulación sinovial condilia, muy bien. Condilia, no se olviden, pregunta de examen. La articulación entre la superficie de la cavidad glenoidea antebraquial y el cóndilo carpiano hacen un tipo de articulación llamado condilia. ¿Ya? No se olviden, el radio directamente se une con el cóndilo carpiano. Sin embargo, el cúbito necesita de un disco articular para recién unirse con el cóndilo carpiano. No se olviden eso. ¿Quién es el que se une directamente? El radio. El cúbito indirectamente, porque se une junto con un disco articular, cosa que el radio no tiene. Y esto es muy importante cuando a ustedes les salen una bolita. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez una bolita que le sale en la articulación? Una bolita se le hincha. ¿No? Le sale una bolita, esa es la bolsa sinovial. Y es por eso porque tiene disco articular. Adelante. Entonces, la articulación radiocarpiana se llama, o la articulación de la muñeca, es de tipo condilia. Y la articulación, chicos, de acá arriba, del codo, la articulación húmero-cubital, ¿qué tipo de articulación es? ¿Qué tipo? ¿Es de tipo? De tipo troclear o en bisagra, ¿no? No se olviden, la articulación del codo es de tipo troclear. La articulación de la muñeca es condilia. ¿Ya? Sinovial condilia. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No se olviden los ligamentos de la parte anterior, de la parte posterior y la parte lateral y medial. ¿Ya? No se olviden. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Para que nos vayamos a los músculos de la región del brazo. Nos falta
Entonces, chicos, ya saben, toda articulación necesita un músculo para que lo pueda sostener, para que lo pueda mover. Necesita un músculo para que esa articulación sea móvil. Entonces, en la noche de hoy vamos a ver los músculos del antebrazo y de la mano. Los músculos que ustedes hacen que ustedes aprieten, que ustedes traccionen, que flexionen. Vamos a ver entonces los músculos de la región del antebrazo. ¿Ya? Y vamos a lanzar preguntas de examen. Aquí necesito que todos estén listos. Chicos, hay músculos de la región del antebrazo, en la región anterior, en la región lateral, en la región posterior. ¿Ya? Según la región, hay músculos en la región anterior, lateral y posterior. Según la profundidad, hay músculos superficiales y profundos. ¿Ya? Vamos a empezar por los músculos de la región superficial. ¿Ya? Los músculos de la región superficial de la región anterior, de derecha o de lateral a medial, se encuentra el primerito. Este músculo de acá. Este músculo se llama el músculo flexor radial del carpo. ¿Ya? No se olviden que todos estos músculos de la región anterior, que son flexores, se originan del epicóndilo medial del hueso húmero. Miren. De esta parte de aquí, de la articulación del codo, en esta parte de aquí se llama epicóndilo medial. Aquí se originan la mayoría de los músculos flexores del antebrazo. Y entre ellos no es la excepción este músculo, que es el flexor radial del carpo, que se origina desde el epicóndilo medial del húmero, va bajando, miren, va bajando, ¿y dónde se inserta el flexor radial del carpo? Pregunta de examen, chicos. Eso preguntaron, ¿dónde se inserta este músculo? ¿Dónde? ¿Dónde, chicos? ¿Dónde se inserta? El músculo flexor del carpo. Ahí lo vamos a ver. ¿Dónde? ¿Quién estudió? ¿Nadie estudió? En el metacarpiano. ¿Dónde? Ya, muy bien. ¿En cuál metacarpiano? ¿En primero, segundo, tercero? ¿En cuál metacarpo? En la base del segundo. Muy bien. ¿En la base o en la apófisis estiloide del segundo metacarpiano? Pregunta de examen. Ahí se inserta. ¿Y cuál es su función, mire, de este músculo? Flexionar la muñeca, miren, ahí está. Ahí está el músculo flexor radial del carpo. Miren cómo segundo metacarpiano. Ahí está, miren. Flexor radial del carpo va desde el epicóndilo medial del húmero, va bajando, desciende de manera externa y anteriormente e inferiormente, y se inserta aquí en el segundo metacarpiano, en la apófisis estiloide o la base del segundo metacarpiano. Pregunta de examen. ¿Ya? Ese me acuerdo que me entró a mí en mi examen final. Flexor radial del carpo. Otro músculo. Palmar largo. El músculo palmar largo, lo mismo. Se origina de acá arriba, desde el epicóndilo medial del húmero. Desciende lateralmente e inferiormente y se va aquí a la región palmar o a la fascia plantar, ¿no? A la fascia palmar. O el retináculo de los músculos flexores. Ahí mismo se inserta. Músculo palmar largo. Este músculo es muy inconstante. No siempre hay, ¿ya? Pero la mayoría de las veces hay, pero no siempre. Músculo palmar largo. ¿Cuál es su función de este músculo, chicos? Lo mismo. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su función de este músculo? Miren, ahí lo están viendo. ¿Cuál es su función? Ahí también. ¿Está?
flexionando la muñeca. ¿Bien? Músculo palmar largo. Otro músculo, el flexor cubital del carpo. Este igual fue pregunta de examen. ¿Dónde se origina y dónde se inserta el músculo flexor cubital del carpo, chicos? ¿Dónde? En el epicóndilo medial y llega hasta el hueso pisiforme. Es hueso pisiforme. Yo decía pisiforme, ¿no? ¿Cuál es su función? Flexionar también por algo dice flexor, ¿no? Flexiona la muñeca contra el antebrazo. Entonces, no se olviden, la pregunta de examen es la siguiente. ¿Dónde se inserta el flexor cubital del carpo? En el hueso pisiforme. Ahí está, ¿no? Ahí está el huesito, miren. Hueso pisiforme, ¿no? Que está en la primera fila de los huesos del carpo, ¿no? Flexor cubital del carpo, ahí se inserta. ¿Listo, chicos? Hasta aquí. Ahora les regalo una pregunta de examen para que ya vayamos adelantando. El flexor radial del carpo, el palmar largo, estos dos son inervados por el nervio mediano. Pregunta de examen. El nervio mediano les da ramitas para que ese músculo se mueva. Sin nervio no se mueve un músculo. Y sin músculo no se mueve un hueso, ¿no? Y el flexor cubital del carpo, ¿qué me lo inerva? ¿Qué nervio, chicos? A ver si ustedes ya están listos para su examen. ¿Qué nervio? Nervio cubital. Me lo inerva al flexor cubital del carpo. Miren, ¿quieren ver su inervación? Aquí está. Sí, disculpe. ¿Sí? ¿Puedes repetir otra vez la pregunta que hizo antes del flexor cubital del carpo? Ya. No se olviden esto. Tanto el flexor radial que se insertaba en el segundo metacarpiano como el palmar largo, estos dos músculos están inervados por el nervio mediano, que ahorita vamos a ver a detalle. ¿Ya? Por el nervio mediano. Vamos a ver. Pero, el flexor cubital del carpo, ¿por quién está inervado? Chicos. Nervio cubital. Muy bien, por el nervio cubital. Estos dos son preguntas. Pone, el flexor radial del carpo, que se inserta a nivel del segundo metacarpiano, en la base del segundo metacarpiano, tiene una inervación compleja por el nervio visual, nervio radial. Si eso ve nervio mediano, le tienes que poner nervio mediano. El flexor radial del carpo, aunque diga radial, es nervio mediano. ¿Quién me lo inerva? ¿Quién permite que se mueva el palmar largo? El nervio mediano. ¿Quién permite que se mueva el músculo flexor cubital del carpo? El nervio cubital. Así. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió la que me estaba preguntando? ¿La entendiste? Sí, está bien, gracias, sí. Perfecto. Bien. Lo importante aquí es que lo entiendan bien, ¿ya? Y que nadie se esté quedando atrás. Pregunte si quieren. ¿Ya? El otro músculo, que se llama el músculo, vamos a irnos un poquito más, flexor superficial de los dedos. ¿Por qué le dicen flexor superficial de los dedos? Miren cómo es lo que hace este músculo. Miren qué es lo que hace. Este músculo, mire, flexiona los dedos. La falange distal, de los huesos de la falange distal con los falanges medianos y los falange medial con la falange proximal y la falange proximal con el metacarpo. Flexiona todas las partes de los dedos, todas las partes de las falanges, lo flexiona el músculo flexor superficial de los dedos. El músculo flexor superficial de los dedos es el que flexiona, mire, así los dedos. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde a dónde va? El músculo flexor superficial de los dedos tiene dos fascículos. Un fascículo radial y un fascículo humeral. Esos dos fascículos, el fascículo humeral se origina aquí en el epicóndilo medial y el fascículo radial en el cuerpo del radio. Va bajando, baja y le da el ligamento hasta las falanges
medias. Anoten bien eso. Se inserta en las falanges medias de los dedos. ¿En dónde se inserta entonces el flexor superficial de los dedos? En las falanges medias. Ahí se inserta. Músculo flexor superficial de los dedos se inserta en las falanges medias. Y son también llamados los tendones perforados. Anoten bien eso. También llamados aquí en sus tendones aquí, distales, en la falange de media, se llaman tendones perforados. ¿Por qué le dicen perforados? Porque les va a perforar otro músculo que se llama el músculo flexor profundo de los dedos. Vamos a irnos a la parte profunda. El músculo flexor profundo de los dedos, chicos. Ahorita lo vamos a ver. Este músculo flexor profundo de los dedos, ¿qué es lo que hace? Miren. A ver si me voy a esta región. ¿Qué hace el músculo flexor profundo de los dedos? Miren. Si este de aquí arriba es el músculo flexor superficial de los dedos, ¿quién lo está perforando? ¿Qué ligamentos de quién lo está perforando? Miren, ¿se están perforando entre ellos dos? ¿O quién está perforando a quién? Aquí, chicos, ¿quién está perforando a quién? Miren, este flexor profundo está, su ligamento que está acá, este ligamento, está, o esta parte del tendón, está músculo flexor superficial de los dedos. Entonces, chicos, ¿de qué músculo? ¿Cuál músculo tiene el tendón perforado? ¿Cuál músculo? El flexor superficial de los dedos. Ese es el tendón perforado. Y el tendón que lo perfora o el tendón perforante se llama tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Y ambos hacen un quiasma, una unión de ligamentos entre el superficial y el profundo. Y esa unión de ligamentos se llama quiasma de Camper. De Camper. Pregunta de Camper. ¿Qué es el quiasma de Camper? Le van a preguntar en su examen. El quiasma de Camper es la unión de fascículos oblicuos entre el tendón del músculo flexor superficial y el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Ese es el quiasma de Camper. ¿Ya? Y está en el cadáver, lo vamos a ver, y ese les voy a preguntar en el examen. Ya, los chicos. Ese mismo les voy a preguntar. Ya en el examen práctico. Entonces no se olviden, quiasma de Camper. ¿Qué es el quiasma de Camper? Es la unión del fascículo entre el tendón superficial de los dedos y el profundo de los dedos. Nada más. ¿Listo? Ahora, si yo les pregunto, ¿dónde se inserta el tendón del músculo profundo, flexor profundo de los dedos? ¿Dónde se inserta? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Dónde, chicos? Falange distal. Eso, en la falange distal. Y el tendón del músculo flexor superficial de los dedos se inserta en las falanges medias. Medias. Muy bien. Así lo tienen que saber. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Entonces no se olviden, ¿cómo se llama la unión de fascículos tendinosos entre el músculo flexor superficial de los dedos y el profundo de los dedos? ¿Cómo se llama esa unión? Está acá. ¿Cómo se llama su unión de fascículos? Quiasma de Camper. Muy bien, quiasma de Camper. Excelente. No se olviden. ¿Quién es el tendón perforante? El tendón perforante es el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Y el tendón perforado es los tendones así que son bifurcados, son bífidos del músculo flexor superficial de los dedos. Ese es el tendón perforado. Si les preguntan en su examen, siempre les pregunta eso. Otro músculo. El músculo flexor largo del pulgar. Le dicen largo, miren, donde se inserta en el mismo radio, y en todo el cuerpo del radio se inserta en su parte anterior, se origina,
Va, mire, dando un ligamento y se inserta en la falange distal del dedo pulgar. Flexor largo del dedo pulgar. Ahí está, ¿no? Ya estamos viendo los músculos profundos. ¿Ya? ¿Cómo está inervado este músculo? Lo mismo. Vamos a ver. Chicos, el músculo, pregunta de examen, el músculo flexor largo del pulgar, que ahorita hemos visto. ¿Cuál es su función? Es esto, flexionar el propio pulgar, mire, ¿no? Lo está flexionando, mire, este músculo flexor largo del pulgar es un músculo profundo. Ahora miren, este músculo flexor largo del pulgar, junto con el músculo flexor superficial de los dedos y junto con el músculo flexor profundo de los dedos, los tres están inervados por el nervio mediano. ¿Ya? No se olviden, están inervados por el nervio mediano. Tanto el músculo flexor largo del dedo gordo, flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos están inervados por el nervio mediano. Excepto que el músculo flexor profundo de los dedos tiene doble inervación. ¿Cuáles son, chicos, esos dos nervios que inervan el músculo flexor profundo de los dedos? ¿Cuáles son esos dos nervios que inervan al músculo flexor profundo de los dedos? Vamos a ver aquí, músculo. Nervio mediano y nervio cubital. Excelente. El nervio mediano y el nervio cubital. Tiene doble inervación. No se olviden. Pregunta de examen. ¿Ya? El músculo flexor profundo de los dedos está inervado por dos nervios. Nervio mediano y nervio cubital. Sin embargo, el músculo flexor largo del pulgar, el músculo flexor superficial de los dedos, está solamente inervado por el nervio mediano. Sí, nada más. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien. Y el músculo, este músculo flexor superficial de los dedos, tiene aquí un arco arriba. El músculo flexor, ¿qué pasa por ahí, por este arco? Mire, aquí hay un arco entre su cabeza radial y su cabeza humeral. ¿Cómo se llama ese arco? Se llama el arco del músculo flexor superficial. El nervio mediano, ¿ya? Y las arterias o los vasos braquiales profundos. Bien. Eso nomás como dato extra. Otro músculo de la región anterior, tenemos al músculo pronador cuadrado. Igual está inervado por el nervio mediano. Va del cúbito al radio, el pronador cuadrado. Y el pronador redondo, que está por acá, su función ya saben cuál es. Pronar la mano, miren, así pronación del antebrazo. Miren cómo hace ese movimiento de pronación. El músculo pronador redondo, que está en la región anterior, también está inervado por el nervio mediano. Va desde el epicóndilo medial hasta el cuerpo y el borde anterior del radio. Listo. Pronador cuadrado. Como ven ustedes, la mayoría de los músculos flexores son inervados por el nervio mediano. Y los músculos pronadores. Listo. Pronador redondo, pronador cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que habló muy rápido y no me escuchó? Para que nos vayamos a la región lateral. Si no tienen alguna pregunta, una duda, para que continúen. Bien. Vamos a ver la región lateral del antebrazo. Está formado por el músculo brachioradial, este es el primerito, que se inserta a nivel del húmero, epicóndilo lateral, ahora ya no epicóndilo medial. Chicos, ahora todos los músculos que están en la región lateral y la región del epicóndilo lateral de la articulación del codo, ¿ya? ¿Cuáles son esos músculos? Músculo brachioradial. Va desde el húmero
¿Y se inserta en dónde, chicos? ¿En dónde se inserta el músculo brachioradial? Como su nombre mismo lo dice. ¿En dónde se inserta? En la apófisis estiloide del hueso radio. Muy bien, del propio radio. Ahí mismo se inserta el músculo brachioradial. Ese le voy a preguntar en su examen práctico. Este músculo de acá, el músculo extensor radial largo del carpo, viene detrás del brachioradial. El músculo extensor radial largo del carpo. Igual lo mismo, se inserta también desde el húmero y parte del epicóndilo lateral, ¿no? Extensor radial largo del carpo. ¿Hasta dónde se inserta, chicos? ¿Dónde se inserta el músculo radial, el extensor radial largo del carpo? ¿Dónde se inserta? Segunda metacarpiano. Eso, segundo metacarpiano. Y aquí tenemos al corto, extensor radial corto del carpo, que se inserta solamente en el epicóndilo lateral, que se origina de ahí. ¿Y se inserta en dónde? El tercer metacarpiano. ¿Listo? No se olviden, entonces, el músculo extensor radial largo del carpo, que su función es meramente extender, y de abducción, miren, abducción, separa la parte del carpo, por eso se llama extensor radial largo del carpo, se inserta en el segundo metacarpiano, en la base del segundo metacarpiano, en la parte posterior. Y el extensor radial corto del carpo, se inserta en la tercer metacarpiano. ¿Listo? Largo, corto. Primero el brachioradial, luego el largo, luego el corto. Y luego aquí tenemos los músculos abductores. Y acá hay una pregunta de examen muy interesante. Ahorita vamos a ver. El músculo abductor largo del pulgar, miren, se va, como dice su nombre, hasta el metacarpio, hasta el primer metacarpiano. Ahí se inserta el músculo abductor largo del pulgar. ¿Cuál es su función? Separar el pulgar. Junto con el músculo extensor corto del pulgar y el músculo extensor largo del pulgar. Entonces, miren, primero es el abductor. Luego viene el corto del pulgar y luego viene el largo del pulgar. Todos estos músculos, tanto el extensor corto, el largo del pulgar junto con el extensor corto del pulgar, el corto se origina del radio y el largo se origina del cúbito. Así de sencillo. Por eso se llama uno corto y otro largo. Entonces el músculo extensor corto del pulgar se origina en la parte posterior del radio y el extensor largo del pulgar en la parte posterior del cúbito. Ambos forman aquí una tabaquera. Pregunta de examen. ¿Cómo está delimitada y cuál es el contenido de la tabaquera anatómica? Esta, mire. Aquí estoy dibujando la tabaquera anatómica. Tabaquera anatómica. Pregunta de examen. ¿Cómo está formada la tabaquera anatómica? ¿De lateral a medial? Vamos, chicos. ¿Cómo está formada? ¿Quién ha estudiado? La tabaquera anatómica en su parte lateral está formada por el tendón de qué músculo? Aductor largo del pulgar. Es el músculo extensor en sí. ¿Ya? El extensor largo o corto del pulgar. ¿Corto o largo? Es corto primero. Y la tabaquera anatómica está formada primero por el extensor corto en su pared lateral y en su pared medial el extensor largo. He visto incluso en internet que le toman en cuenta en su parte lateral, le toman en cuenta también al abductor largo. Le toman en cuenta en internet. Pero aquí en el libro no. El extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Entre ellos dos está delimitado la tabaquera anatómica. Ustedes mismos lo pueden hacer en su mano, la tabaquera anatómica. Pueden ustedes flexionar extender su dedo, su pulgar, y ahí lo van a formar la tabaquera anatómica. ¿Cuál es su contenido, chicos? El anatómica, ¿cuál es? Los tendones de qué músculo, de qué tendón, de qué músculo. Aquí está. El extensor largo y corto. Pues, excelente. Los dos músculos, los dos tendones, extensor largo y extensor corto, radial corto y el radial largo. Ambos son su contenido de la tabaquera anatómica. Y una arteria más. ¿Qué pasa por ahí? La arteria radial. La arteria radial. Muy bien.
Pregunta esa. Entonces, chicos, la tabaquera anatómica, no se olviden, está formada por el músculo extensor corto y extensor largo del pulgar. ¿Y su contenido cuál es? Arteria radial, tendón del músculo extensor radial corto y el extensor largo. Es pregunta exacta. La tabaquera anatómica. Les van a preguntar. ¿Listo? Tabaquera anatómica. Extensor corto y extensor largo del pulgar. La arteria radial pasa por ahí, miren, nosotros estamos viendo ahí, la arteria radial. Junto con la vena palmar profunda. Bien, ya hemos visto la región lateral, vamos a ver la región posterior. En la región posterior encontramos al mismo músculo, extensor largo de los dedos, mira, extensor de los dedos, o propio de los dedos. Extiende a todos los dedos, ¿no? A los 4 últimos dedos. Y acá hay un músculo extra, que es profundo, que se llama el extensor propio del dedo índice, que viene del cúbito y se va hasta la falange distal del dedo índice. Extensor propio del dedo índice. ¿Cuál es su función? Señalarle, ¿no? A las personas. Señalarle, oye, vos tanto, ¿no? Es su función. Entonces, extensor de los dedos, no se olviden que este aquí se origina desde el epicóndilo lateral y va bajando hasta las falanges distales de los 4 últimos dedos y la falange proximal. Luego viene el extensor propio del meñique, que se va hasta la parte de la falange media, y el extensor cubital del carpo, que va hasta la porción del quinto metacarpiano. Eso fue pregunta rebuscada de examen. ¿Dónde se inserta el extensor cubital del carpo? Le preguntaron. No sabía. Y era en el quinto metacarpiano o en el metacarpo del meñique, del dedo meñique. Ahí se inserta el extensor cubital del carpo. Y el extensor del meñique en la falange media del meñique. ¿Listo? Ahora, chicos, pregunta de examen. El extensor cubital del carpo, ¿quién le da su inervación? El nervio radial. El nervio radial. Dice cubital, pero es nervio radial. Dice extensor cubital del carpo, pero es nervio radial. Todos los músculos que se originan de la región del epicóndilo lateral, tanto como el músculo anconio que está por acá, ahí lo veo, el músculo anconio, el músculo supinador también, todos estos músculos, tanto el anconio, y esto fue pregunta de examen, ¿quién inerva el anconio? El nervio radial, ¿ya? Todos los músculos de la región posterior, chicos, del antebrazo, y la región lateral del antebrazo, que se insertan, o se originan, digo, desde el epicóndilo lateral del hueso húmero, anconio, extensor radial del cubital del carpo, extensor del meñique, extensor de los dedos, todos estos músculos, brachioradial, extensor radial del corto, todos estos músculos son inervados por el nervio radial. No se olvide, nervio radial menos inervado, toditos estos acá. ¿Listo? No se olviden, pregunta de examen. Todos los músculos de la región que extienden, que son extendedores, están inervados por el nervio radial. No se olviden. ¿Ya? Y vamos a ver esto. Los músculos de la región de la mano. Este es bonito, este tema es bonito. Los músculos de la región de la mano, chicos, tenemos 4 músculos de la región tenar y 4 músculos de la región hipotenar. Y tienen sus propias mnemotecnias. Yo, por ejemplo, tengo una mnemotecnia que se llama PAF, acá en la región hipotenar. En la región hipotenar yo tengo esta mnemotecnia, ¿no? PAF. Es interesante porque ahí vamos a ver cada uno de los músculos que representa la región hipotenar. Y aquí en la región tenar tengo la mnemotecnia AUFA. O antes le decían SOFA, pero ahora es AUFA. ¿Ya? Entonces, chicos, los músculos, yo tengo esta mnemotecnia. Los músculos de la región tenar comprenden el pulgar.
Los músculos de la región hipotenar de la mano comprenden el meñique. Entonces vamos por los músculos de la región tenar, que son al propio son 4 músculos y la mnemotecnia es aorta. Bien, tenemos al músculo aquí aufa, dice aductor corto, abductor corto, oponente y el flexor corto del dedo pulgar. Aufa. ¿Listo? Vamos a ver otra vez. Aquí está, mire, el músculo, el más externo es el abductor corto del pulgar. ¿Cuál es su función de este músculo? Flexionar, mire, unir y aproximar, ¿no? Aproxima, o sea, aducción de esta parte, es el abductor corto del pulgar. Y está junto con el músculo aductor corto del pulgar. Y acá hay otro músculo, que es el músculo flexor corto del pulgar y el músculo oponente del pulgar. Entonces, estos músculos que son 4, abductor corto, el aductor corto, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar, estos 4 músculos se llaman músculos de la región tenar. Pregunta de examen. Entonces, músculos de la región tenar. Son 4, ¿no? Y los músculos de la región hipotenar, que son estos, el palmar corto, mire, yo tengo mi propia mnemotecnia, es paso. Palmar corto, abductor del dedo meñique, flexor corto del meñique y el oponente del dedo meñique. Hace la mnemotecnia llamada paso, ¿no? Esta es la mnemotecnia. Paso. Palmar corto, flexor corto del meñique, abductor del meñique y el oponente del meñique. Pafo es palmar corto, abductor del meñique, flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Pafo, ¿no? La mnemotecnia Pafo en sus iniciales. Son músculos de la región hipotenar. ¿Cuál es su función? Que la estamos viendo acá. ¿Cuál es su función de los músculos de la región tenar? ¿Sí? Hipotenar. Flexionar, ¿no? Depende de su función, depende de su nombre. El flexor flexiona, el abductor separa, el oponente se va al otro lado, ¿sí? Se opone, ¿no? El oponente del dedo meñique. Miren cómo tiene esa función de oponerse. 4 músculos de la región hipotenar. ¿Listo? Ahora, chicos, los músculos de la región hipotenar, ¿quién cree que los está inervando a esos músculos, a todos estos músculos? ¿Quién los está inervando? A todos los músculos de la región hipotenar, es pregunta de examen. ¿Qué nervio me lo inerva a el nervio? Cubital. El nervio cubital. Muy bien, pregunta de examen. Los 4 músculos de la región hipotenar. Ahora, los músculos de la región tenar, ¿quién me los inerva? Mediano. Eso. Muy estupendo. Por eso cuando hay una lesión a nivel del nervio mediano, se ve la mano del predicador. No sé si ustedes quieren buscar cómo es la mano del predicador cuando se lesiona el nervio. ¿Ya? Eso lo pueden buscar en internet. Cómo se ve la mano del predicador cuando está lesionado el nervio mediano. ¿Listo? Muy estupendo. Ya hemos visto, todos los músculos de la región tenar están inervados por el nervio mediano y los de la hipotenar están inervados por el nervio cubital. Pregunta de examen. Ahora, chicos, hay algo que no les comenté, pero del propio músculo de este tendón, del propio tendón del músculo, miren, aquí los músculos lumbricales, por ejemplo, miren, los músculos lumbricales que son
están en la palma, miren, son los más superficiales, son 4, ¿ya? Los músculos lumbricales, estos músculos lumbricales, algo que no les dije, chicos, sacando la cobertura del pulso. Estos lumbricales salen del tendón del músculo flexor profundo de los dedos. De ahí salen estos músculos lumbricales, son 4. Y miren, se insertan en su cara lateral de todas las falanges proximales. El lumbrical 1 que está en el índice, el lumbrical 2 que está en el dedo medio, el lumbrical 3 que está, miren, en la cara lateral se inserta en la falange proximal del dedo anular, y el cuarto lumbrical que se inserta en la falange proximal del meñique. Son 4. 1, 2, 3, 4. Estos 4 músculos, ¿de dónde nacieron, chicos? ¿De dónde se originaban? ¿Los 4? ¿De dónde se originan? ¿Los 4? Se originan del tendón del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Y cuál es su función, chicos, de estos músculos? Pregunta de examen fue eso. ¿Cuál es la función de los músculos lumbricales? ¿Cuál es su función, chicos? Vamos. ¿Cuál es su función de estos 4 músculos? Su función es de flexionar las falanges proximales, anoten bien porque es un examen, flexiona las falanges proximales y extiende las otras 2, o sea, las falanges medias y las falanges distales. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la función de los músculos lumbricales? Vamos, chicos. ¿Cuál es la función de los músculos lumbricales? Flexionar las falanges proximales. Muy bien, flexiona las falanges proximales contra el metacarpo y extiende las otras 2 falanges. Las extiende. Extiende las mediales y distales. Sí, extiende las falanges medianas y las distales. Pero flexiona las falanges próximas. Esa es su función principal de los músculos lumbricales. Fue pregunta de examen. Y algo más que también me acuerdo que fue pregunta, pero una pregunta antigua de examen, no sé si le va a entrar en este examen, pero fue antigua, muy antigua. Decía, tenemos 4 lumbricales. ¿Cuál de estos 4 está inervado por el nervio mediano y cuáles están inervados por el nervio cubital? La respuesta es la siguiente y es sencilla. Todo este territorio de acá, de la falange del lumbrical, tercer lumbrical y el cuarto lumbrical, están inervados por el nervio cubital. Y el segundo y el primer lumbrical están inervados por el nervio mediano. Esta pregunta es esa. ¿Ya? Y su función es de flexionar las falanges proximales sobre el metacarpo y extender las otras 2 falanges. Esa era la respuesta. ¿Ya? Pregunta antigua, no sé si le van a preguntar eso, es antiguo. Pero nunca se olviden que la primera lumbrical, segundo lumbrical, inervado por el nervio mediano. Y el tercer lumbrical y el cuarto lumbrical, por cuanto están en el territorio de la región hipotenar, están inervados por el nervio Cubital. ¿cuál nervio? Cubital. Estupendo. Ahora, acá hay otros yo quito estos lumbricales. Voy a quitar estos, no me sirven ya los estudié. Ahora me pillo con otros músculos. Voy a quitar el aductor y el pulgar también. Me pillo con otros músculos, con los interóseos palmares. Palmares, que son 3 nomás. Eso voy a preguntar de examen. ¿Cuántos palmares tenemos? 1, 2 y 3, otro decía 3, 4, 5, no. 1, 2 y 3. El primero se va, perdón, en la cara medial, se inserta en la cara medial. Primero se origina del propio metacarpo y se origina y se inserta aquí en la base de la falange proximal. Primer interóseo palmar. El interóseo del segundo en la cara lateral. Y el tercero también en la cara lateral. Pero de la falange proximal. Pero los interóseos dorsales que están aquí, que son 1, 2, 4, son miren, alrededor de 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Se van en las caras mediales. Caras mediales y este lateral y este lateral.
Entonces, chicos, lo interesante de estos músculos, los interóseos palmares y dorsales, es su función. Eso preguntan. ¿Su función cuál es? Por ejemplo, los músculos interóseos dorsales, su función es de separar los dedos. Separa los dedos entre ellos, los separa. Vamos a ver aquí si hay esa función. No hay esa. A ver, vamos a ver. Bueno, en sí los separa. ¿Ya? Los interóseos dorsales separan los dedos. Y los interóseos palmares, que son 3 nomás, unen y juntan los dedos. Esa es la diferencia de ambos. Esa es su función. Esa es la diferencia en cuanto a los lumbricales. Pero al final tienen la misma función. Presiona la falange, tienden las otras dos. Igual tienen misma función que el umbilical. ¿Cuál era la excepción? ¿Cuál era la función de los músculos interóseos palmares, chicos? ¿En qué me ayudaban? Interóseos palmares. ¿Cuál era su función? Juntar los dedos. Eso, juntar los dedos. Diferente al lumbrical y diferente al dorsal, al interóseo dorsal. Y los interóseos dorsales separan los dedos. ¿Listo? Eso es lo interesante de ambos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda sobre los músculos de la región tenar, hipotenar, los músculos de la región del antebrazo? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Hemos visto rápidamente lo que es la miología. Ahora vamos a repasar la miología y las articulaciones. Las preguntas de examen que más hay en articulaciones y que más hay en miología. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Una duda? Bien. Y vamos a hacer un repaso rápido, lo inicial de lo que es el plexo braquial. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso así rapidito lo que es el plexo braquial. Lo más importante nomás, y ya para ir concluyendo. Primero, yo sé que han estudiado ya este plexo braquial, ¿ya? Y mañana vamos a dar un repaso entero de lo que es el plexo propiamente dicho, el plexo braquial, en sus partes principales. Lo que yo quiero esta noche es que ustedes me digan esto. El plexo braquial es un plexo nervioso, compuesto por varios nervios, y está atravesando un espacio que hay entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio. Esto de aquí es pregunta de examen. Entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio se encuentra atravesando el plexo braquial, junto con la arteria subclavia. Pregunta de examen. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿quiénes atraviesan, le dije? ¿Chicos? Entre ese espacio Plexo braquial. es el plexo braquial y la arteria subclavia. Esos dos. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. ¿Ya? No se olviden, el plexo braquial y la arteria subclavia. Esto pregunta de examen. Ahora, el plexo braquial, ¿de a dónde va? ¿Cuál es su límite del plexo braquial? Inicia ¿a nivel de qué vértebra? C5, muy bien, C6, C7, C8 y C1. T1. Pregunta de examen. Eso fue, me acuerdo, hace 2 años fue que preguntaron eso. ¿Cuáles son los límites del plexo braquial? Decía de C5 a T1. Se originan las raíces nerviosas. ¿De quién? De los pares raquídeos. ¿De dónde vienen los pares raquídeos? De la médula espinal. ¿Listo? Ahora, tiene 3 troncos y tiene varias raíces. Vamos a quitar esto. No, mejor no lo quitamos. El tronco superior, chicos, que está aquí, miren. Este aquí es el tronco superior. ¿Cómo está formado? Este tronco de acá, superior.
¿Cómo está formado? Por la vértebra, por las raíces nerviosas de C5 y C6. Eso fue pregunta de examen en mi año. El tronco superior se origina de C5 y C6. Sencillo, ¿cómo puedes preguntar eso? Y dije yo, eso se hace en el cumple. Y ahí te estaban bien los compañeros. Ya, el tronco superior, entonces, se origina de C5 y de C6. El tronco medio, solamente de C7, eso también fue pregunta. A otro grupo le preguntaron eso. ¿Cuál es el único tronco que nace solito de C7? Era tronco medio. Y el tronco inferior de C8 y T1. Así está formado las raicillas nerviosas del plexo braquial. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Luego de estos troncos, hay una división que se llama división anterior y división posterior. ¿Para qué? Para luego formar, después de que pase el pectoral menor, para que formen los fascículo lateral, el fascículo medial y el fascículo posterior. Para eso se divide en una división anterior, que está acá, y división posterior. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo está formado el fascículo lateral. Está formado directamente por el tronco superior, o sea, por C5 hasta C7, ¿no? El fascículo posterior tiene varias raicillas nerviosas, ¿no? De C5 hacia T1. Y el fascículo medial solamente directamente C8 y T1. Formado por el tronco inferior, obviamente, ¿no? Entonces, miren, tenemos después tres fascículos. Fascículo lateral, posterior y medial. Lo importante de esto, no es importante que ustedes se sepan de dónde viene cada fascículo, no. Lo que le van a preguntar en su examen es que sí existe, después de la división anterior y posterior de los troncos, hay un fascículo lateral, fascículo posterior que está atrás y un fascículo medial. ¿Ya? Ahí está un fascículo medial, lateral y posterior. ¿Qué más le preguntan en su examen? Es esto lo que les preguntan. ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Vamos a empezar por el fascículo lateral, chicos. ¿Cuál es el principal nervio que da el fascículo lateral? Nervio músculo. ¿Cuál es? Eso, el nervio músculo cutáneo, muy bien. Y el nervio músculo cutáneo, miren su trayectoria. Es mucho. Entonces, el fascículo lateral, anoten bien, el fascículo lateral. Vamos a poner aquí, fascículo lateral. El principal nervio que me origina es el nervio músculo cutáneo. Y este nervio músculo cutáneo atraviesa un gran músculo que se llama el músculo coracobraquial. Pregunta de examen. Miren cómo lo está atravesando. Miren, ahí está el fascículo lateral. Aquí está el nervio músculo cutáneo. Mira, ¿quién está atravesando? Mira, ahí lo está partiendo, lo está atravesando, ¿no? Al músculo coracobraquial, que hemos visto nosotros en la práctica, ¿no? Al músculo coracobraquial lo están atravesando el nervio músculo cutáneo. Y obviamente me lo va a inervar. Entonces, el nervio músculo cutáneo me inerva el coracobraquial, el bíceps braquial y el músculo bíceps. ¿Ya? Digo, y el músculo braquial. Bíceps braquial y coracobraquial. A esos tres principalmente inerva el nervio músculo cutáneo. Pregunta de examen. ¿Quién me lo originó? El nervio músculo cutáneo. El fascículo lateral. Y también el fascículo lateral va a dar una raicilla lateral que es para el nervio medial. Bien. Ahora vamos al fascículo medial. El fascículo medial, que está acá, da origen a un nervio importantísimo que es el nervio cubital, que inerva al músculo flexor cubital del carpo, una parte del músculo flexor profundo de los dedos y los músculos de la región hipotenar y los músculos lumbricales tercero y cuarto. Y con que ustedes sepan eso, belleza. Basta. Con que ustedes sepan eso lo que les digo. Suficiente para su examen. ¿Ya? Ese es el nervio cubital. ¿De dónde vino el nervio cubital, chicos? ¿De dónde vino? ¿Del? Fascículo posterior. Del fascículo medial. Fascículo medial. Ya, de eso. El fascículo medial da origen al nervio cubital, no se olviden.
y a la raíz medial del nervio mediano. O sea, tanto el fascículo lateral como el medial dan en su formación del nervio mediano, que es el principal músculo que inerva todos los músculos flexores del antebrazo. Bueno, casi todos, ¿no? Y los músculos de la región tenaz, nervio mediano. Ahora, ¿cuál es lo que sí les preguntan siempre en el examen? El fascículo posterior me da dos nervios importantes. ¿Cuáles son? El fascículo posterior. Y el radial. Muy bien. Dos nervios principales. El nervio circunflejo, también llamado nervio axilar, y el nervio radial. Muy bien. Eso les voy a preguntar en su práctica. El nervio radial les voy a preguntar. ¿Ya? Entonces el fascículo posterior da origen a dos nervios. Mira, ahí está. Al nervio radial y al otro nervio que ya lo quité. Entonces el fascículo posterior da dos nervios principales. El nervio radial que inerva todo al tríceps, inerva a los músculos extensores del antebrazo y a los músculos palmares dorsales. A ellos inerva el nervio radial. Y el nervio axilar que viene del fascículo posterior, ¿inerva a quién? Al redondo menor, pero principalmente ¿a qué músculo? Al músculo del deltoide. Esa fue la pregunta de examen. Nervio axilar es un nervio corto que inerva el músculo deltoide. Entonces, así fue la pregunta de examen. Y listo, hasta ahí termina plexo braquial y ya mañana continuamos con su rama lateral, su rama torácico largo que inerva el dorsal ancho. Todo eso vamos a ver la próxima, el día de mañana, en la noche. Ya vamos a ver el nervio del músculo subclavio, al nervio supraclavicular, todos esos nervios a dónde se van, a qué inervan, quién inerva el pectoral menor al pectoral mayor, eso también es pregunta exacta. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta del plexo braquial? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que no se haya entendido de este tema, del plexo, para que lo voy a repetir un poquito. ¿Alguien no lo entendió? Disculpe, ¿cuál es el total de ramas terminales del plexo braquial? ¿Se colgó? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, ahora sí. ¿Qué me decía? O sea, ¿cuál es el total de ramas terminales del plexo braquial? ¿Son 5 o 7? Son 5 las ramas terminales principales. Músculo cutáneo, el nervio mediano, el cubital, y el radial. Son 5 los principales. No hay más. ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Dale. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hasta que ya vayamos terminando con el tema. Bien. Nunca se olviden el territorio de inervación que tiene cada